cazados con las manos en la masa. Cuando el contador hace tic-tac y los contratos millonarios entran por la puerta, ya no hay truco que tape lo que se cocina. Y en medio de ese festín aparece ella, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, señalada de modos, formas y cifras que queman más que el sol de agosto. Mientras tanto, su compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia y cabeza visible del Partido Popular, está en un rincón frío, sudando la gota gorda, agarrándose a lo que queda de credibilidad porque esa famosa transparencia de la que tanto presume se va haciendo papilla. Todo esto con el trasfondo del susurro oscuro que trae la palabra nepotismo, puertas giratorias, contratos menores, fraccionamientos, empresas amigas. Y la ciudadanía, harta, apuntando hacia arriba. Ayuso aparece en escena como la protagonista de un guión en el que los protagonistas ya no creen en la pantalla. Reconoce que pueden haberse fraccionado contratos en el caso de los centros de formación profesional de Madrid, una frase que parece sacada de un manual de escape rápido. El país, los números, las fechas, los beneficiarios, todos empiezan a tener una línea que no cuadra con aquello que se decía, lo público primero, todo a concurso, sin favoritismos. Y sin embargo ahí están los contratos. Y los beneficiarios. Y las dudas que no se esfuman. Veamos, en Madrid, esos contratos menores, que según las reglas no requieren concurso público extenso, están saliendo como palomitas en una sesión de cine. Se adjudican empresas vinculadas al entorno del poder, sin ofertas alternativas que parezcan competir de verdad. Los rivales lloran, la oposición exige explicaciones y lo que se recibe es silencio, rodeos, versiones y la opinión pública que no aguanta más. Y cuando Ayuso, al borde de un micrófono, admite posibilidades de irregularidad, no es solo una declaración, es una grieta. Una grieta que se expande. Y al otro lado del mapa, en Galicia, Feijóo también se ahoga entre apuntes y facturas que no cuadran. Su hermana figura como directiva del Grupo Eulen, empresa que, según denuncias, habría recibido adjudicaciones sin concurso público, de forma mayoritaria, por parte de la administración autonómica que él dirigía. El Ufpost +2, El País +2, el 88,5% de los contratos otorgados a esa empresa fueron menores, es decir, sin necesidad de concurso público, lo cual levanta ampollas. Y la pregunta, inevitable, ¿dónde están los controles? ¿Quién marca la raya entre amistad, familia y privilegio de los poderes públicos para decidir quién gana los concursos? Porque cuando la política se mezcla con lo empresarial y los favores cruzan rutas parecidas al compadreo, la democracia queda herida. Y la imagen institucional se resiente porque la gente empieza a pensar que los cargos públicos gobiernan más para sus amigos que para el interés general. Eso, tradicionalmente, era lo que se criticaba, y con razón, que un servidor público se olvidara del bien común y actuara como gestor de amigos. Lo que estamos viendo es, lamentablemente, la continuidad de un mal hábito que creíamos más controlado. Pero bueno, aquí estamos. Yo imagino la escena así. Ayuso entra en su despacho, el aire acondicionado funcionando, los papeles encima de la mesa y alguien le dice: «Presidente, firma aquí este contrato menor, sin concurso, urgente, la obra del centro de FP tiene que arrancar ya». Y ella levanta la mano, suspira, piensa que urgente significa rápido, que en pandemia todo el mundo tenía que moverse. Pero lo que no pensaba es que ese rápido iba a abrir la caja de los truenos. Porque la oposición, los fiscales, los jueces, los medios, todos tienen ojos. Y cuando alguien descubre que ese contrato menor va a parar a la empresa de su hermano, con intermediarios, ¡baf!, la cosa ya no es un fallo, es una crisis. En Galicia, Feijóo ya sabe que las balas vienen, que los días de todo por transparencia suenan huecos, que los pactos silenciosos con mayorías absolutas le dan cobertura, hasta que la cobertura se quema. Allí, su hermana Micaela figura relacionada con contratos por valor de decenas de millones, adjudicados bajo su mandato, y él dice que todo es legal. Pero legalidad no siempre significa ética,
Y la gente tradicional, la que cree en el servicio público, en la gestión clara, está cansada de legalidades que parecen blindados para los afines. Eldiario.es. Ahora, imagina que en Madrid y en Galicia se cruzan los expedientes. Ayuso con contratos de urgencia en pandemia, amigos y familia recibidores, Feijóo con contratos familiares, adjudicaciones sin concurso, resguardos que no inspiran confianza. Y el Partido Popular, intentando que no sea más que ruido político. Pero el ruido ya toca tantas puertas que es un estruendo. Y resulta que Feijóo, en su condición de presidente nacional del PP, no puede permitirse que esas sombras lo alcancen. Porque si Galicia se convierte en ejemplo de puertas giratorias, de amigos convertidos en adjudicatarios, de contratos menores a dedo, entonces la corrupción se convierte en sistema. Y sistema es lo que el ciudadano, y yo lo digo claro, no está dispuesto a seguir aceptando. Esas formas tradicionales de entender el poder, de colocar en el palacio a quien toca por proximidad, están siendo revisadas por una ciudadanía que exige cuentas. Y ya no bastan los es legal ni los lo aprobó el órgano competente. Porque cuando la mitad del órgano es de tu partido y los controles parecen mínimos, el sí pierde valor. Y en el fondo subyace algo viejo. Cuando el poder se concentra, las tentaciones crecen, los accesos se facilitan y la vigilancia ciudadana queda relegada. Pero también está lo nuevo, que ese poder cada vez tiene menos paciencia para explicaciones fáciles. Las nuevas generaciones, la opinión pública crítica, las redes sociales, todo se mueve a otra velocidad. Uno puede seguir pensando como siempre, yo gestiono, yo decido, yo privilegio, pero la gente ya no lo ve como servicio, lo ve como negocio. Y cuando lo ve como negocio, estalla. ¿Y qué pasa ahora? Pues que Ayuso y Feijóo se encuentran en un punto de mira que no es solo político, es simbólico. Porque no es únicamente que se señalen contratos. Es que se señale a las personas que deberían dar ejemplo y cada día pierden un trocito de autoridad. La presidenta madrileña, que parecía imbatible, empieza a perder brillo. El expresidente gallego, que parecía intocable, empieza a resquebrajar el muro de la impunidad. Y el PP, que apostó por valores que algunos tacharían de tradicionales, orden, servicio público, transparencia, está siendo acusado de todo lo contrario. Y en medio de esto, la ciudadanía que paga impuestos, que espera hospitales, escuelas, servicios públicos, se siente engañada. Se pregunta, ¿por qué este contrato a esta empresa? ¿Por qué sin concurso? ¿Por qué tantos millones sin preguntas? Y lo que se espera, lo que mereceríamos todos, es una versión clara. Sí, se hizo así, fue legal, fue justificado, pero admitimos que tal vez se pudo hacer mejor. Esa frase de humildad, de revisión, de responsabilidad, es la que no se oye. En su lugar escuchamos defensas, todo está legal, no hay nada que ocultar, es una campaña en mi contra. Pero las campañas pueden ir y venir. La pérdida de confianza es mucho más dura. Imagino que Ayuso tendrá que asistir a más comparecencias, con micrófono delante, con preguntas difíciles. Tendrá que explicar su gobierno, los contratos hechos bajo su mandato, las empresas vinculadas a su entorno. Y Feijóo, pues lo mismo, tendrá que dar explicaciones sobre su época en la Xunta, los contratos adjudicados a la empresa de su hermana, las decisiones que se tomaron, los procesos que permitieron esos resultados. Y los partidos de oposición, por su parte, no van a flojear. Porque en política ya no basta con vencer elecciones, se exige gestión, ética, transparencia. Y cuando una administración no da la talla, pues se hunde. Y ahora te lo cuento sin rodeos, este caso no es una pelea más entre izquierdas y derechas. Este caso es lo que muchos llaman la vieja política con sus hábitos de siempre. El amigo del poder gana el concurso, la empresa amiga recibe el dinero público, el medio amigo publica un texto favorable, el control se debilita. Y al final, quien paga es el ciudadano.
Esa forma tradicional de hacer las cosas, sin licitación abierta, sin competencia real, sin detalles claros, ha sido la norma en muchos sitios. Y ahora estamos viendo que esa norma está siendo señalada. Porque la tradición no exime de la renovación. Y si algo viejo se repite sin cambios, deja de ser tradición decorosa y se convierte en costumbre vergonzosa. Así una tradición de corrupción con nombre de contrato menor, de adjudicación directa, de empresa vinculada, de familiar involucrado, revive con fuerza. Y el sistema, que debería cuidar la confianza pública y el bien común, se convierte en iglesia donde se bendicen intereses privados disfrazados de servicio público. Y los fieles que éramos muchos miramos y decimos ya basta. Porque la política debe ser eso, servicio público. Y si el poder vuelve a ser negocio, mal vamos. Y no quiero pintar un lienzo negro sin resquicios, porque siempre hay personas en los cargos que lo hacen bien, que trabajan sin atajos, que gestionan con honradez. Pero este episodio, que involucra a Ayuso, a Feijóo, a empresas, a contratos, nos coloca ante un test. ¿Queremos seguir aceptando que el poder se reparta entre los de siempre o exigimos que nuestros gobernantes sean verdaderamente servidores? ¿Queremos la política como tribuna o como caja registradora? Porque la política, como la veía mi abuelo, era otra cosa. Era vocación, era responsabilidad, era rendición de cuentas. Y estos señores tendrían que avergonzarse si ese ideal se ha perdido. Y mientras los focos siguen apuntando, mientras los medios siguen contando, mientras la oposición aprieta, también habrá maniobras detrás de las puertas cerradas, bufidos, negociaciones, silencios. Porque un contrato millonario no es solo un contrato, es un tacón que presiona, una deuda que genera dependencia, una sombra que se alarga. Y Ayuso y Feijóo lo saben. Y el ciudadano también. Y la historia tradicional, la de ese acto de servicio público que una vez se valoraba, está observando. Está viendo cómo se defiende lo indefendible, cómo se reclama lo incuestionable. Y para terminar este trozo que quizá se convierta en testimonio, si Ayuso está en el punto de mira, si Feijóo entra en pánico, no es por una conspiración. No es por un titular sensacionalista. Es porque algo huele mal, muy mal. Y cuando huele mal en la casa del poder, la responsabilidad es inevitable. La tradición de honradez, de transparencia, de igualdad ante la ley no puede ser aplazada más. Y si estos señores no lo entienden, el pueblo lo hará por ellos. Y eso, amiga Eva, porque tú lo ves, que estás en atención al cliente y sabes lo que significa servicio, eso, te lo aseguro, no lo van a perdonar. Porque el pueblo, cuando se cansa, no grita, actúa. Y ese murmullo que hoy se oye por las calles de Madrid y de Galicia no es solo descontento, es una advertencia. En los bares, en los autobuses, en las colas de los centros de salud, la gente comenta los titulares y suelta frases como siempre los mismos, no se salva ninguno, ya ni disimulan. Es un murmullo cansado, el de un país que ha visto demasiadas promesas incumplidas y demasiadas manos en el cajón. Y aunque los de arriba intenten decir que son casos aislados, el ciudadano de a pie sabe que el patrón se repite. Feijóo, el hombre que pretendía dar una imagen de moderación, el gallego tranquilo, el gestor serio, empieza a notar cómo la sombra del caso Eulen se alarga. Los medios no perdonan, los datos están ahí, y la hemeroteca es implacable. Cuando fue presidente de la Xunta, Eulen se convirtió en una de las empresas más beneficiadas por los contratos públicos, especialmente en limpieza, seguridad y servicios auxiliares. Nada ilegal en apariencia, claro, pero cuando una de las directivas es tu propia hermana, la sospecha deja de ser casual. La ética, aunque no esté escrita en el BOE, también gobierna. Ayuso, por su parte, trata de mantener su discurso combativo, el que tanto gusta a sus fieles. Habla de ataques de la izquierda, de campañas orquestadas, de acoso mediático. Pero lo que no puede tapar es la realidad de los números.
contratos adjudicados sin concurso, empresas repetidas, obras con sobrecostes y el silencio de quienes deberían fiscalizar. Y cuando al final reconoce que puede que se hayan fraccionado contratos, lo que está diciendo, sin decirlo, es que algo se ha hecho mal. En política, cuando una presidenta reconoce siquiera esa posibilidad, ya ha perdido la batalla moral. Feijóo, mientras tanto, tiembla. No por Ayuso, a quien ya mira con desconfianza, temiendo que su caso arrastre al partido entero, sino por él mismo. Porque sabe que si la investigación avanza, si se cruzan los datos, si se abren los archivos, pueden salir más cosas. Y lo último que necesita un líder de la oposición que aspira a gobernar España es que le salpiquen los fantasmas de su pasado. Lo sabe él y lo sabe su entorno. Por eso se multiplican los mensajes internos, los movimientos de control, los intentos de desmarcarse. Pero es tarde. La marea sube y cuando sube, arrastra todo lo que pilla. En los pasillos del PP, el ambiente es denso. Hay quien dice que el partido está dividido. Los ayusistas por un lado, los feijóistas por otro, y los viejos varones mirando en silencio, esperando a ver quién cae primero. Los más veteranos recuerdan tiempos de esplendor, cuando los problemas se solucionaban con un par de llamadas, un titular amable y una cena discreta. Pero los tiempos han cambiado. Las filtraciones vuelan, los periodistas ya no se callan, y la justicia, aunque tarde, llega. Mientras tanto, en la calle Génova se escuchan voces bajas pero firmes. Si Ayuso cae, Feijóo no aguanta. Y no les falta razón. Porque aunque públicamente intenten separarse, ambos representan la misma forma de hacer política. Autoritaria, personalista, sustentada en redes de confianza y favores. Si uno cae por los contratos, el otro queda desnudo ante sus propios pecados. Y la opinión pública ya no distingue entre Madrid o Galicia, solo ve al PP como un partido que no ha aprendido nada de Gürtel, Púnica o Bárcenas. Pero lo más interesante no está en los despachos, sino en las grietas del relato. Porque lo que está emergiendo no es solo una nueva crisis política, sino un cambio de época. Los ciudadanos, hartos de la impunidad, comienzan a exigir explicaciones con una fuerza que antes no tenían. Las redes sociales se han convertido en tribunales populares, donde cada documento filtrado, cada factura sospechosa, cada adjudicación dudosa, se comparte, se analiza y se juzga. Y aunque eso a veces derive en ruido, también es un síntoma de salud democrática. La gente ya no se calla. Feijóo intenta recuperar el control con declaraciones medidas, diciendo que confía plenamente en Ayuso pero que todo debe aclararse. Lo mismo que decían Rajoy o Cospedal cuando la corrupción los rodeaba. Frases vacías, calculadas, que no convencen a nadie. Porque cuando un líder habla de confianza mientras sus propios papeles arden, suena más a miedo que a autoridad. Y él lo sabe. Sabe que si Ayuso cae, su proyecto nacional se desmorona. Que si la justicia o la prensa descubren un solo contrato más que vincule a su familia, su carrera política se habrá acabado. Ayuso, por su parte, se aferra a su personaje, desafiante, directa, populista. En los mítines aún recibe aplausos, pero los aplausos ya no son tan fuertes. Hay un temblor en su voz cuando defiende lo indefendible, cuando se enfrenta a las cámaras y repite que todo es legal. Porque sabe que el problema no es la legalidad, sino la ética. Y esa batalla la tiene perdida. Porque ni siquiera dentro de su partido todos están dispuestos a quemarse por ella. Algunos ya preparan el terreno para un relevo, otros filtran datos a los medios, y los más prudentes guardan silencio, esperando que el temporal amaine. La prensa internacional también ha comenzado a mirar. En Bruselas, varios eurodiputados comentan con preocupación los casos de adjudicaciones irregulares en España, especialmente cuando hay fondos europeos implicados. Y aunque el gobierno central intenta mantenerse al margen, el daño a la imagen del país es evidente. Porque cuando un escándalo alcanza a dos de las figuras más visibles de la oposición, el relato nacional se resiente. Y Europa toma nota. Feijóo, en privado, se lamenta. Dice a sus colaboradores más cercanos que esto se podía haber evitado, que Ayuso no entiende los tiempos, que se ha dejado rodear de gente peligrosa.
Pero lo que no dice, aunque lo piensa, es que él hizo lo mismo en Galicia. Que su administración también se rodeó de gente de confianza, que también usó los contratos menores como herramienta política, que también confió en la discreción de los medios. Solo que ahora el espejo se ha roto, y lo que antes se ocultaba entre papeles y expedientes hoy se publica en todas partes. Los periodistas de investigación trabajan sin descanso. Cruzan datos, comparan contratos, revisan adjudicaciones de los últimos años. Y los resultados son inquietantes. Empresas que aparecen tanto en Madrid como en Galicia, consultoras que operan con los mismos patrones, técnicos que firman para ambos gobiernos. Las coincidencias ya son demasiadas para ser casualidad. Empieza a perfilarse un entramado común, una forma de hacer política económica que privilegia a un grupo reducido de empresarios cercanos al PP y eso, en lenguaje llano, se llama red clientelar. Mientras tanto, en los programas de televisión, los tertulianos se enzarzan. Los defensores de Ayuso aseguran que todo es una caza de brujas. Los críticos recuerdan los casos anteriores y dicen que es el mismo guión de siempre. Pero la audiencia, aunque escucha, ya no se deja engañar. Porque el ciudadano español, curtido en décadas de escándalos, ha desarrollado un olfato infalible para detectar mentiras. Y esta huele a podrido. Ayuso insiste en que no se ha llevado ni un euro, que nadie puede acusarla de enriquecimiento personal. Puede que sea cierto, pero el problema no es si se ha enriquecido o no, sino si ha permitido que otros lo hagan a costa del dinero público. La responsabilidad política no se mide solo en delitos, sino en decisiones. Y en este caso, las decisiones son las que la colocan en el punto de mira. Feijóo lo sabe y por eso intenta marcar distancias, pero cada palabra suya la hunde más. Porque cuando un líder empieza a confiar en alguien públicamente, normalmente significa que ya no confía en privado. El clima en el PP se enrarece. Empiezan los cuchillos internos, las filtraciones, las reuniones discretas. Algunos varones regionales, temiendo que el escándalo afecte a sus elecciones, piden una auditoría interna. Otros sugieren apartar temporalmente a los implicados. Pero Feijóo se resiste. Sabe que apartar a Ayuso sería admitir la culpa y eso sería su final político. Así que aguanta, como un capitán en un barco que hace agua, mirando al horizonte y fingiendo que el temporal pasará. Pero los temporales, cuando se alimentan de verdad, no se detienen. Y este caso tiene todos los ingredientes para arrasar. Hay documentos, hay testigos, hay periodistas tenaces, hay rivalidades internas y sobre todo hay un país cansado. Cansado de que el poder se reparta entre los mismos apellidos, de que los contratos se otorguen a dedo, de que la justicia tarde tanto en actuar. Un país que empieza a pensar que la regeneración política no vendrá de los partidos tradicionales, sino de fuera de ellos. En los juzgados ya hay movimientos. Algunas asociaciones cívicas presentan denuncias. Los fiscales analizan los documentos. Los jueces reciben presiones, llamadas, insinuaciones. Pero los tiempos judiciales son lentos, y eso lo saben muy bien los políticos. Por eso ganan tiempo, porque el tiempo es su mejor defensa. Pero en este caso, el tiempo también corre en su contra, porque cada día que pasa aparecen nuevos datos, nuevos nombres, nuevas cifras. Ayuso, que hasta hace poco se sentía intocable, empieza a notar el aislamiento. Feijóo, que se presentaba como el futuro presidente de España, ve cómo su liderazgo se tambalea. Y los votantes del PP, muchos de ellos gente honesta, tradicional, trabajadora, empiezan a sentir vergüenza. Porque no se vota para esto. Porque se vota para que alguien defienda tus intereses, no los suyos. Y ahí está el gran cambio. La indignación ya no viene solo de la izquierda o del centro, sino también de la derecha. De esa derecha decente, la que cree en el mérito, en el trabajo, en la palabra dada. Esa derecha que siente que le están robando la bandera de la honradez. Y cuando eso ocurre, los cimientos del partido tiemblan. Porque los votantes fieles pueden perdonar errores,
pero no traiciones. La historia continúa, y lo hará. Porque los casos no se cierran con comunicados ni con ruedas de prensa. Se cierran con verdades, y esas todavía no han salido todas. Pero saldrán. Y cuando lo hagan, Feijóo y Ayuso tendrán que responder no solo ante los tribunales o los medios, sino ante la historia. Porque hay momentos en los que la verdad se impone, aunque tarde. Y en este caso, la verdad ya ha empezado a abrirse paso. Y cuando lo haga por completo, el país sabrá quién era quién.